tranza? Muy bien, lo mejor que tiene el doctor Federico Franco. ¿Qué tal, doctor? ¿Cómo está? Muy buenas tardes, Carlos Alberto, Juan Carlos y a toda la enorme audiencia. A ver, quiero corregir. Permitime, quiero hacer una salvedad. Lo mejor de muchas otras cosas, de muchas otras virtudes. Obviamente. Por favor, sí. Pues, independientemente que sea cerrista o no, Federico es mi amigo. Aparte lleva el nombre de mi abuelo. Qué grande. Mi abuelo materno, Federico. Pero si es cerrista es una virtud, don Carlos. Para ustedes los cerristas. Claro, yo no puedo hablar que sea una virtud de olimpista. El que es cerrista y es fanático. Me encanta que defender. Y el olimpista también. Y el luqueño también. El luqueño más fanático. Sí, todavía. ¿Cómo andás, Federico? ¿Cómo andás, doctor? Bien, gracias a Dios, todo bien, excelente. Hoy, como todos los lunes, tenemos dos temas interesantes. El primero creo que les va a gustar mucho. A ver. Porque no es habitual. Vamos a estar con la doctora Bárbara Gómez. La doctora Bárbara Gómez es una conocida historiadora que hizo una revisión de un tema que seguramente le va a llamar la atención. ¿Cómo eran los debates? Hoy día, cuando uno tiene que escuchar al candidato a presidente, a gobernador, a intendente o los candidatos a cargos legislativos, generalmente le lleva al set del Canal 9, ahí le hacen las preguntas y bueno, están las redes sociales. Hoy tenemos bien claro cómo se dirimían las desavenencias en esa época. Me refiero al periodo de posguerra del 70 inmediato entre los distintos historiadores. Y la doctora Bárbara Gómez nos relata en un libro muy lindo que va a presentar hoy seguramente. El libro se llama La historia según Blas Garay y cuenta cómo Blas Garay trataba de rebatir los argumentos del doctor Alejandro Audibert. Voy a tratar de no spoilear y voy a contar los antecedentes. Terminada la guerra del 70, comienza el problema de la guerra del Chaco y son tres los tratados más conocidos en el periodo de la posguerra inmediata. En 1879 el tratado que se da entre durante la presidencia del del presidente Cándido Vareiro, y era canciller de Cut Quijarro, para que la gente entienda de Cut Quijarro más rápido. El segundo tratado es del año 1887, es el de Acebal Tamayo, y el tercer tratado, el que se da en el año 1894 entre Benítez y Chazo. Siempre pongo primero el canciller paraguayo. ¿Y qué es lo que ocurría durante esta época? Durante estos tres tratados, los gobiernos paraguayos, primero del presidente Vareiro, segundo del presidente Escobar y tercero del presidente Morínigo, que reemplazó a González, Paraguay decía, bueno, hasta acá es nuestro y desde acá es de los bolivianos. Y aparece un estudioso que es el doctor Alejandro Audibert y dice, pero nosotros no podemos entregar territorio de acuerdo a lo que mejor nos parece, o este es un buen sitio, o este es un mal sitio, o este nos conviene, o este no nos conviene. No, nosotros tenemos que hacer un estudio de qué territorio nos corresponde. Y escribió un libro que se llama Los límites de la antigua provincia del Paraguay. Y si hay una persona que marcó un hito, un punto de inflexión en cuanto a la política exterior y a la decisión de la Cancillería paraguaya respecto al territorio del Chaco, fue el doctor Alejandro Audibert. ¿Pero qué ocurrió? Apareció un joven, Blas Garay, incluso antes de su viaje a España, fue becado por el gobierno a estudiar a Sevilla, en la Casa de Indias, todos los límites del Paraguay fue a estudiar. Pero él hizo una suerte de análisis del trabajo, del esfuerzo intelectual del doctor Alejandro Audibert. Uno era liberal, Audibert, Blas Garay Colorado, y comienzan a discutir. Uno escribe en el periódico de esa época, El Pueblo, en el caso del doctor Audibert, y el otro escribe para La Opinión, que era un órgano del Partido Colorado, porque entonces era lícito y estaba permitido que cada partido tenga su propio medio de comunicación. Y se producen
el primer debate. El otro y el más conocido de todos es el que hace el doctor Cecilio Báez con Juan Eoleari, que vamos a ver después. Entonces la doctora Bárbara Gómez en esta presentación nos muestra cómo se debatían, cómo se ponían a consideración de la ciudadanía la posición de uno y otro a través de los diarios y qué implicancia tuvo esto en la política del Paraguay. Así que imperdible, ahí no puedo contar más. La doctora Bárbara Gómez nos va a aclarar. No, espectacular. Blajaraki, aparte de ser abogado, poeta, era periodista también, colega. Sí, comenzó como periodista. Sí, señor. Tenía una pluma brillante, ¿no? Sí. Bueno, ¿y en segundo turno, doctor? Y en segundo turno vamos a estar con el exministro de Educación y Ciencias, el doctor Juan Manuel Brunetti Marcos. Él nos va a hacer un diagnóstico, no médico, pero un diagnóstico académico de cuál es el estado de la educación. El eslogan de campaña fue "Vamos a estar mejor", y la pregunta es, ¿estamos mejor en educación? ¿Qué lugar ocupa Paraguay, por ejemplo, en el concierto de las naciones respecto al presupuesto en relación al PIB y la educación, de acuerdo a los estándares internacionales de medición que se utilizan, PISA y otros métodos? ¿Qué lugar ocupa Paraguay? Vamos a tratar de hacer un diagnóstico de cómo está la educación y qué es lo que deberíamos hacer con un ex ministro de Educación y Ciencias y rector de la Universidad de San Carlos, el doctor Juan Manuel Brunetti Marcos. Perfecto. Esta noche a las 21 por C9 en el doctor Federico Franco. Te mando un abrazo, doctor. Nos vemos esta noche. Abrazo azulgrana, doctor. Abrazo azulgrana y mucha fuerza para el ciclón de Valle Obrero. Gracias, Carlos. Gracias, Juan Carlos. Gracias a la audiencia. Hoy 21 horas a 22:30 horas, como todos los lunes, por Diálogo Franco.